sana, algunos amigos, digamos, una fractura de este tipo, qué sé yo. Entonces, para que más o menos nos cuentes su experiencia de repente o alguna cosa diferente que yo diga, para lo que has visto, gracias a ver. Respecto, digamos, a lo que es yo no sé si han hecho la primera clase de traumatología, pero yo más o menos voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la traumatología. La traumatología, digamos, desde el punto de vista especialista, no desde el punto de vista médico general, desde el punto de vista especialista, digamos, es que nosotros nos regimos por 4 principios fundamentales una de ellas es, por ejemplo, que cada vez que vamos a operar a un paciente tiene que ser de la forma más veloz posible. Significa de que yo debo, digamos, realizar la parte blanca, no producir un daño innecesario, no hacer, digamos, desestabilizar más al hueso, qué sé yo, las cosas como esta. Segundo, tengo que hacer una estabilización una buena reducción, por lo menos una reducción bastante adecuada, pues elevarlo, digamos, a lo que es anatómico. Y tercero, pues tenemos que hacer una reducción más o menos estable, o bien estable. De tal forma que el paciente al día siguiente de la cirugía, o si es posible horas después de la cirugía, esté moviendo la articulación, ¿no? Entonces, siempre he pensado eso, siempre he pensado que el paciente, si se opera, es para que comience la actividad. O sea, si no, no lo opero. Si no soy capaz de lograr eso, entonces no debería haber operado, ¿no? Entonces, el paciente tiene que ser operado para eso, para que al día siguiente, digamos, con el brazo, con la muñeca, la mano, o el pie o el tobillo, no lo que se haya operado. Entonces, ese es el tercer principio. Y el cuarto principio, digamos, ya lo dije hace un momento, que es la movilización precoz. Entonces, esos 4 principios son fundamentales para el traumatólogo. Entonces, si tú, digamos, le das a un paciente que logra eso, está muy bien, está muy bien, porque has hecho una reducción biológica, has hecho una buena reducción, has hecho una reducción muy estable, y el paciente al día siguiente está moviendo el brazo, el codo o la piel, por lo que le haya superado. Entonces, eso, digamos, son principios básicos de la respecto, digamos, a la fractura de lo profesional, voy a hablar exactamente de lo mismo. O sea, lo mismo que se acaba de decir, se aplica para esa articulación. Y todavía con un poco más de rigor, inclusive. ¿Por qué razón? Porque la articulación del codo, o sea, si tú dices, ¿qué articulaciones son las peores, digamos, de tu cuerpo? Las peores articulaciones de tu cuerpo, digamos, que te traen más problemas. Yo diría, bueno, pues la cadera, una cadera es como caminar. Pero su chance, digamos, de que vaya bien y si te operas, está muy bien. Si me dicen la muñeca no está el problema, porque si, digamos, quedas con cierta limitación, la mano la movilidad si no hace problema. Si me dicen la rodilla, bueno, la rodilla sí, pero la rodilla tolera, digamos, bastante desnivel, que llamamos nosotros, van a hablar totalmente, lo que se ha dicho, el famoso estético, ¿no? Se agrada el desnivel, digamos, articular. La rodilla tolera bastante bien, hasta 4 milímetros. De verdad que hasta 2 milímetros, pero el codo no tolera nada. O sea, el codo, digamos, tiene que ser exacto. Si fallas 1 milímetro, estás bien, o sea, va a haber consecuencias por el paciente. Entonces, ¿qué significa? Que la reducción en la fractura del codo tiene que ser lo más anatómicamente posible. ¿Para qué? Para que el paciente no me haga rigidez articular. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que un codo, digamos, que está mal tratado, hace rigidez articular. Ahora, todos los codos se tratan, digamos, mal, porque he visto pacientes que no hacen, digamos, estiran el codo y lo hacen normal. O sea, todos se trataron mal, no. Hablamos, digamos, de rigidez cuando es una rigidez no funcional. Entonces, existen rigideces funcionales o rangos funcionales, sí. En el codo existen rangos funcionales que son 30 grados y 130 grados. Si ese rango funcional yo logro con el paciente, está muy bien. Pero si ese es mi rango articular, digamos, yo logro 60 o 100, 70, 120, es un modo. Ese paciente no va a poder ni siquiera llevar una bandera, si es un mozo, no va a poder, no va a llevar. O parar el carro, o bailar no va a poder, o vestirse no va a poder. Entonces, esa rigidez, digamos, digamos, 70 grados, 120, le va a tener muchas consecuencias. Entonces, eso puede ser debido, digamos, a que ha sido tratado de manera inadecuada. Entonces, hoy vamos a hablar de esas fracturas de la femoral, como ven en esta articulación del codo. Entonces, lo primero que tenemos que saber, en traumatología es básico que sepas anatomía, tiene que saber anatomía. Si no sabes anatomía, así, ¿por qué razón? Porque cuando te toca operar, tiene que saber qué plano
nervios, hay arterias, hay estructuras importantes que podrían de repente camino horizontal y cortarlas, entonces tienes que cortarlas. Y más si estás obligado, digamos, a hacer una reconfiguración en esta articulación, estás obligado. Entonces, más o menos, nosotros usamos imágenes de la pared numeral o del número de distal, que se llama. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene algunas estructuras, ¿no? Esta es la pared numeral. Esto es la pared numeral, ya vean. ¿De dónde hablo esta pared numeral? ¿De dónde me dicen la pared numeral? O sea, ¿cómo yo sé, digamos, esa es la región de la pared numeral? O sea, en el cine de que está, digamos, más o menos, puede estar orientado, sobre todo en la parte, digamos, quirúrgica, debe estar orientado a la región regional. Entonces, en este caso, digamos, ¿de dónde vamos la paleta? ¿Será desde acá para abajo o desde acá para abajo? ¿O será los epicónicos bíblicos? Entonces, nosotros, de manera digamos, arbitraria, se ha tomado, digamos, una regla, ¿no? Que gusta, probablemente le cuenten a ustedes en alguna literatura, que dice que si ustedes toman desde acá hasta acá, con los epicónicos, la posición, la distancia, la ponen en tamaño de posición vertical. Y todo eso es la pared numeral. Esa región es igualada a la pared numeral. Entonces, la pared numeral en este caso, más o menos, siento como acá, es unos 6 centímetros, digamos, y me voy desde acá hasta arriba 6 centímetros. De acá para abajo, la pared numeral. Todo lo que está por encima de este nivel para arriba ya no es pared numeral. Será metafisial, artificial, pero ya no es pared numeral. Pero una fractura es particular a ese nivel, si se puso una fractura, pero ya no es de pared numeral. Entonces, la pared numeral es básicamente eso. Ese segmento que se ha tomado de manera arbitraria, el diámetro de código a bicódigo, lo pongo de manera vertical y me saco para ese nivel. Todas las fracturas de nivel, o todas las estructuras que están a este nivel, son parte de la paleta numeral. ¿Esto cómo se llama? Esa parte que estoy señalando. ¿Ah? Código. Esa parte de acá. ¿Y esto cómo se llama? ¿Alguien quiere contrario? Siempre que te haga una clase, ya tienes una reseña también. Si mañana tienes que hacer radio distal, en la noche hay una ley de la tierra distal, como es la longitud, las distancias, los ángulos, porque es importante que ustedes sepan esto. No va a ser protocolo, pero cuando venga a la clase van a entender. El caminero y la roca, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes esas estructuras? Porque son la parte articular, o sea, si cómo se mueve, digamos, en el ramo completo, ya sea por inclinación, es por esas articulaciones, por esa estructura. El caminero va a estar básicamente en la curva radial, la curva radial que tiene una forma cóncava. También colocaría la última forma cóncava que va a apoyar, digamos, en esta estructura que se llama caminero. O sea, ahí va a girar. Y este otro segmento, digamos, ustedes ven que no es simétrico, si se dan cuenta, no es simétrico, es asimétrico. ¿No? Por ejemplo, esta lengua de acá, digamos, o esta prolongación es diferente a esta. Tendrá una razón, o sea, biológica, funcional, algo especial en eso. O es así, porque bueno, así salió. ¿Alguna explicación? No, si ustedes se dan cuenta, si te paras así, todo va a ser abierto, ¿no? Pero si llevas el brazo hacia adelante, se va hacia mediano. Mira, está lateral, ¿cierto? Yo no estoy usando mi brazo, que llevamos una meditación, y se va hacia mediano. De lateral a mediano, ¿cierto? Ah, no se la pega. Está lateral, y lo que hago simplemente es
que es lateral. Capitán, ahora, si miramos el perfil de esas estructuras, el capitán es más o menos una hemisfera. Si agarras una pelota y la cortas en la mitad, es exactamente igual, una hemisfera. Y más o menos, digamos, son 180 grados de ángulo. Ya sea para arriba o para la izquierda, 180 grados. La diferencia de la torta es que si tú la mides, digamos, desde su borde más anterior, su borde más posterior, son 300 grados de diferencia. Por eso te permite hacer todo eso. Entonces, todo, digamos, el juego tiene una explicación. Ahora, el juego, digamos, es una estructura que ya teníamos articulaciones ultra congruentes, que no vas a encontrar, digamos, ese concepto de lo que es la rodilla y en la cadera. Por esa razón, ultra congruencia. ¿Por qué? Porque son tres articulaciones. No es una sola articulación. ¿Qué articulación va a estar acá? El capitán. La húmero radial, ¿no? Húmero y la cúpula radial. La húmero radial, una articulación. Acá. En la propia, ¿qué articulación está? Una cubital. La húmero cubital. Y hay otra articulación que no estamos viendo acá. Nos ponen antebrazo, que es la radial, la cúbito radial proximal, que no estamos viendo acá, que interviene en la consumación. Pero acá sobre todo no es parte del tema. Pero acá vemos dos articulaciones, son tres articulaciones en realidad. Entonces acá vemos dos, una del capitán, donde se va, digamos, a articular la cúpula radial, la trocla donde también está, digamos, el olecano, ¿no? Para hacer ese movimiento de bisagra. Ahora, desde el punto de vista mecánico, digamos, nosotros lo dividimos en columnas, uno lateral, medial y una base, ¿no? La base, digamos, la parte de eso. Si ustedes ven, se comporta como una pared, un triángulo. Entonces, eso es importante para nosotros desde el punto de vista, digamos, quirúrgico, que cuando hagas una cirugía simules ese triángulo, de tal forma que el paciente al día siguiente, sin ningún temor, se pone de base. Hay raíces de filosofías de tratamiento y hablaremos luego. Deberíamos a que en realidad de esas fracturas, que son fracturas discapacitadas. Si no se trata, digamos, de inicio, tengo una palabra que quiero decir con esto, que todas las fracturas sin excepción, fracturas de cúpula radial sin excepción, no de eso de mal general, son químicos, o deberían ser químicos. Doctor, y si no está desplazado, si a mí me dijo que cuando hay desplazamiento crónico de la asesino, puede tratar así. ¿Cuál es el problema? Realmente, si tú buscas una fractura de pared tubular de manera no quirúrgica, ¿qué es lo que debe hacerse? ¿Qué se hace cuando no vas a operar al paciente? ¿Qué le haces? Cuando vas a operar, tiene una fractura, no le vas a operar, ¿qué le haces al paciente? ¿Qué es lo que debería hacer? Poner yeso. No se desplaza, no sale. Yo creo que eso es bastante, cuando está desplazado ahí, porque eso es bastante, o cercano a la luna. Pero digamos una fractura no desplazada, de pared tubular, fractura no desplazada de pared tubular. ¿Qué es lo que deberías hacer como médico? Dar un yeso. ¿Qué se hace en una fractura no desplazada? Se inmoviliza, pero no pone yeso. Entonces, ¿cuánto tiempo se pone yeso? De 4 a 6 meses. ¿Cuánto tiempo debe estar inmovilizada una articulación o un hueso para que se consolide, digamos? 3 semanas seguro. En promedio, un hueso 4 meses. esponjoso en ese nivel, un hueso esponjoso, más o menos de 6 semanas de inmovilización. 6 semanas. O sea, igual que el tobillo, igual digamos que la tibia distal, 6 semanas más o menos se toma el tiempo en consolidar. Esto es esponjoso, así que más o menos ese tiempo debería dar bien. Pero en ese caso tendría que inmovilizar 6 semanas mejor. ¿Qué pasa? Si tú inmovilizas a todo más de 10 días, te quedan 10. O sea, tienes 10 días como máximo 2 semanas para inmovilizar todo. O sea, ese es tu límite, no puede ser más que eso. ¿Por qué razón? Porque le vas a quedar con todo el tejido. Entonces, si yo parto de la premisa, todas las fracturas sin excepción deben ser quirúrgicas. Claro, si yo quiero que mueva el codo,
así que esté retrasada, debería operar. O estoy equivocado. Eso es algo que, digamos, ustedes disfrutaron los docentes. Les digo lo que yo, digamos, es más de 20 años de experiencia, digamos, que lo he visto. Si tú improvisas un codo más de 2 semanas, te va a quedar ahí. Ahora, la rigidez no significa, digamos, de que no va a poder, digamos, hacer alguna cosa, sí. Pero dependiendo de la terapia física y dependiendo del tiempo que estés movilizado, va a ser mucho más rígido para eso, va a ser peor su recuperación. Entonces, la idea es movilizarlo por máximo 2 semanas. Es lo que dice la teoría. Utilización de codo, 2 semanas, 10 días como máximo. No más que eso, una semana que es imposible. Entonces, ¿por qué te lo dice? Porque se tiene predisposición a hacer esto. Rigidez de codo. Pero no es una cirugía, opera al paciente. Le pone una taca, un virus y al día siguiente lo tiene como el codo. Entonces, son fracturas discapacitadas. Si no le operas, así te va a acabar con rigidez, no te inmovilizaba el tiempo, entonces no es normal que la operar. Lo mejor es operar. Más del 95% de pacientes se operan. ¿Cuándo es que no se opera el paciente? ¿Cuándo no debe operarse? Cuando hay condiciones médicas, depende, mira, es un paciente que tiene 95 años, tiene problemas cardíacos, fibrosis pulmonar, se puede morir en sala, se opera. O cuando la familia dice, no, yo no quiero operar, me llega a operar, no, yo quiero lo que sea, no me opero, me da miedo la anestesia, no me opero, se acabó. Entonces, estas son las únicas condiciones en las cuales no debería operarse. En las demás, debería operarse. Si no hubiese tratamiento, aún así debería pensar que sería mejor operar. Ya queda que deberíamos decir, me dejo de repente, como ustedes dicen, 3 semanas y no avisamos a que sucede, pero algo que sí es cierto es que si uno dice a todos por más de 2 semanas, le va a dejar se puede. Otra cosa que también se suele presentar es la ossificación de los codos. Por alguna razón, digamos que en las patologías traumáticas del codo se suele presentar este cuadro, una ossificación de los codos. No tiene nada que ver con yesos ossificante, es simplemente por alguna razón alrededor, digamos, de la lesión como hueso. Y eso condiciona, digamos, la rigidez y las nuevas cirugías a tener que retirar ese segmento de huesos de ectomía para sacar esa ossificación para que el paciente logre recuperar algo de la movilidad. Porque le va a dejar completamente rígido. Imagínate, con esta radiografía, este paciente moverá algo el fondo. No puede decir porque está así. Está prácticamente anquilosada. Si quieres que flexione, tienes el toque. Si quieres que estires, no puedes porque los músculos tampoco los que no lo pueden permitir. Es imposible, ese paciente está muy cerrado. Entonces, necesitas una cirugía de liberación capsular, sacar todo ese cemento, para que logres algo de movilidad. Entonces, ese es otro problema, digamos, por esta fractura de nivel. Desde el punto de vista epidemiológico, digamos, es curioso porque, digamos, la epidemiología está cambiando, digamos, en estos últimos 20, 30 años ha variado, digamos, de manera bastante abismal. Y ustedes van a ver también esa variación ahora que, digamos, están como estudiantes y acabamos 20, 30 años, van a ver que ha variado mucho la epidemiología de algunas patologías. En estas personas, por ejemplo, antes solamente había, digamos, una curva, ¿no? La curva principal era de los niños, que jugaban, digamos, en bicicleta, se caían y se golpeaban en el codo. Entonces la curva que los niños era altísima, una sola curva, y luego no existía la curva, digamos, del adulto joven y del anciano. El anciano existía, pero era mucho menos. Tampoco la gente vivía, digamos, tanto tiempo como ahora. Entonces lo que se ha observado desde el año 98, 2000, 2014, más o menos es esa tendencia de una clara curva bipolar. Esta principalmente por el crecimiento, digamos, del vehículo motor, de la bicicleta. Entonces, y esta otra creció también porque los ancianos, la gente mayor, vive más tiempo, entonces hace más actividades. Antes probablemente el anciano estaba en su casa y se limitaba, digamos, ahora en la tranquera de su casa, ahora ya no, ahora salen de paseo, organizan, digamos, tours, qué sé yo, y se cae. Entonces, ahora hay más notoria, digamos, esa salud, porque los ayudan a mismo lado. Y gente joven, hablamos de gente de 20, 30 años, y gente mayor, de 60, 70 años. Una curva claramente establecida.
Dice que 5 de cada 7, 5.7 pacientes por cada 100 niños, esa es una estadística europea. No hay latinoamericano, se asemeja mucho al americano. Y más o menos es el 2% de todas las fracturas del cuerpo. O sea, no es tan frecuente, ¿no? Lo más frecuente son las fracturas de la muñeca, las fracturas de la cadera. Entonces, esas más o menos son el 2%. Ahora, desde el punto de vista de diagnóstico, el mecanismo de trauma, ya les he comentado un momento, son básicamente en el anciano es caída de altura, son traumas de baja estatura. En la gente joven son traumas, digamos, accidentes caída de altura, motocicletas, accidentes vehiculares, choques, desviamientos, entonces son traumas de alta energía. Entonces, respecto, digamos, al diagnóstico, el paciente por lo general viene en esta condición para la emergencia. Su brazo mismo, o alguien le ha puesto un charro o alguna del cabesteo, pero viene así, como esta. Entonces, ustedes como médicos, cuando les toca ser internado o les toca hacer la residencia, digamos, en la cirugía, lo primero que tienen que hacer es pedir una radiografía al paciente. Una radiografía. ¿Sabe cómo está? No necesita que le pongan yeso o nada. Una placa está como está. Una B bilateral. Entonces, está como sale. Entonces, lo que nos va a mostrar habitualmente es una imagen como esta. No se ve muy bien. No se ve muy bien porque cuando ve el paciente, no puede ser bueno. Y no puede empezar a hacer así. Va a mover como puede el pobre y le va a dar una placa que no se ve muy bien. Entonces, lo llaman al traumatólogo y el traumatólogo le da una cosa como el ilidocaína y hacemos una fracción. Se puede hacer eso. La emergencia después del ilidocaína a unos 10 centímetros cúbicos y haces una placa con fracción, como se ve acá, como se ve acá. Con él quería que una alergia, no va a nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Tomografía. Se tiene tomografía. O sea, casi, digamos, está protocolizada. Es probable que ustedes, digamos, en los textos que revisan, todavía no esté, digamos, como protocolo. Pero, digamos, si ustedes van a cualquier clínica, cualquier hospital en el mundo, está protocolizado. Paciente con fractura articular, igual a tomografía, por reconstrucción. ¿Por qué se ve más bonito? No es porque se ve más bonito. Es porque te permite una mejor planificación. Que con la placa no se ve muy bien, ¿no? Y lo otro es que se llama desde el punto de vista legal, digamos, tienes un soporte tú como médico para decir, oye, pues la práctica es muy compleja, había que hacer esto y justificar el tratamiento. Entonces, tomografía en un mundo particular. Radio, proximal, rodilla, tobillo, tomografía. Como dice acá, por ejemplo, entonces, esos son básicamente los que se llaman los exámenes bien pacientes. ¿Qué más le puedo pedir? Quirúrgico, operación quirúrgica, quirúrgico y lógicamente hospitalizado la persona operada. Entonces se puede emergencia de operación. Ahora, ¿qué es lo que sigue, digamos, la parte, digamos, sería no clasificar? Entonces, como ustedes ven, hay dos sistemas de clasificación. Este es bastante antiguo, la clasificación del 92. Es restrictiva, más bien. Quizás hayan visto o hayan visto literatura. Esta es la fractura T de larga o de, digamos, esta supracondilla o T intercondilla, la fractura Y del ancho, delta medial, delta lateral. Bastante simple, restrictiva, pero hoy no tanto. No tanto porque, digamos, esta fractura caería por ahí, una Y más o menos, podría por acá. O sea, no es, digamos, tan explícita, no tendría tan bien. Entonces, esta fractura esta clasificación hacía, digamos, antes de que se haga la fotografía, digamos, de manera final. Es una clasificación radiográfica. Se las traigo porque todavía he visto, me parece que en el link ahí he visto esta clasificación. No sé cómo la ponen, pero ahí está, entonces se las traigo igual. Esta es la clasificación que más se usa, ¿no? Es mucho más sencilla y difícil de aprender. Y es una clasificación de traumatología debería decirte, digamos, hablarte de la lesión, debería decirte también
Los dos. ¿Quién me da la rigidez? ¿Este o este? El de acero. Ahora, otra cosa que tampoco, digamos, tampoco se entiende mucho es, cuando un peso se fractura, y cuando hay mucho fragmento libre, digamos, muchos de ellos se van a resolver, ¿no? De ahí. Entonces puede haber una necrosis focal de algún segmento de la articulación. De repente, una paralelía se ve muy bien, pero algunos segmentos se necrosan y el botón se golpeó la paciente, a pesar de que la placa sea muy buena. Eso se ve sobre todo en la fractura de capitel, por lo que les decía, ¿no? Acá, yo no sé cómo la cosa acá, pero está acá. Eso vamos a hablar en este momento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Vino el paciente, ya le hice su radiografía, ya le identifiqué que fractura, ya le hice su clasificación, entonces ahora viene el tratamiento. Probablemente este sea, digamos, el más importante de todos, ¿no? Que les decía, la aumentación precoz. ¿Por qué razón? Porque es el más importante de todos. Porque para mí, digamos, como traumatólogo es más importante que el paciente movilice. ¿Por qué razón? Evidentemente, te acabo de decir que este codo, esta articulación, te tolera con máximo 10 días de inmovilización. Y para que se opere el paciente, esperado 5 días, ya la paciente tiene inmovilizada. La idea es que este paciente se opere y al día siguiente mueve el brazo. Entonces, eso es, digamos, lo más importante. Y esto va a depender de todo lo que está acá arriba. Ya hablamos de la articulación anatómica, biológica, rígida. Eso también es importante que recuerden, porque existen dos tipos de osteogenesis, ¿no? Una rígida y otra que no rígida. Entonces, ¿cuándo uso la rígida y cuándo no uso la rígida? ¿Cuándo podríamos tener ciertos parámetros, digamos, de diferentes? Históricamente, digamos, yo diría los años 1950, 60 más o menos. La idea, digamos, del traumatólogo de esos años era hacer una osteosíntesis y rígida, o sea, digamos, devolverle la anatomía y la solidez al hueso tal como era antes de la fractura, digamos, de la manera inmediata. Entonces usaban materiales de síntesis, digamos, las placas de hace 40, 50 años eran diferentes a las de ahora. Las placas que usamos ahora son placas de metal. En ese tiempo usaban placas de acero que tenían orificios circulares, o sea, que no permitían micromovimientos. Entonces, esa osteosíntesis rígida lo que lograba era dos cosas. Uno, que quedaba muy bien, radiográficamente se veía perfecto, pero era muy mal, digamos, en la evolución. El paciente muchas veces hacía artrosis, porque le habían quitado mucho periósteo, o era muy rígida la osteosíntesis, le tomaba la placa y parecía que estaba consolidado, le rendía la placa y se fracturaba, o sea, la tasa de fractura era alta. ¿Qué había pasado? O sea, lo que sucedía que el hueso, para que consolide, necesita cierto movimiento, lo que llamamos micromovimientos. Ese micromovimiento más o menos son 3 o 4 libras de movilidad. O sea, es lo que debería haber en un hueso para que consolide, porque ese micromovimiento estimula la formación del calloso. Entonces, lo que es micromovimiento no lo estimula. Pero en este caso me dice que debe ser rígido. ¿Por qué razón? Porque, digamos, hacemos un microfondo diferente. Todos los huesos articulares, los huesos de articulación, ya sea de normal, hablamos de hipercruzada, hablamos de estagillares, necesitan ser desarrollados de manera rígida. ¿Por qué razón? Porque yo necesito que esa articulación se mueva al día siguiente. Por eso. Ahora, existen otros mecanismos, digamos, que promoverán que construyan más tarde el ejercicio, no lo sé. Pero yo necesito que esa articulación se mueva. En los huesos diafisiarios es que yo necesito una osteosíntesis no tan rígida, que les sale, que permita hacer los movimientos. Para eso uso cavernadas, placas, cosas como eso. Entonces, en este caso no, en este caso necesito que sea rígido. Entonces, ¿me entiende la diferencia? ¿Me entiende la diferencia? Para todo hueso diafisiario, hablamos de húmero, diafisiario, necesito estabilización rígida o que tenga micromovimiento.
años. ¿Por qué? ¿Qué hace este movimiento? Estimula la formación de carne, o sea, favorece la consolidación. Por esa razón. Pero las articulaciones es diferente, necesita que sea rígida. ¿Por qué? Porque al día siguiente ese paciente no haga su recuperación. Es la diferencia. Ahora, hablamos digamos, de los tratamientos, digamos, no quirúrgicos, ¿no? Les había comentado, yo considero que el 100% son quirúrgicos y les di la razón. ¿Por qué? Ahora, si el paciente decide no operarse, entonces no, yo no quiero operarme, ¿existe un tratamiento? Sí, sí existe un tratamiento. Hay un tratamiento que se llama la bolsa de hueso. Vamos a ver más adelante. La bolsa de hueso, digamos, simplemente lo dejas al paciente como está y pues ya en el tiempo forma, digamos, una especie de una bola y se forma, digamos, le da cierta congruencia y como eso el pacientito hace cierta movilidad. Con un dolor leve o moderado, pero hace cierta movilidad. Se llama bolsa de hueso. No se busca tener ordinarios, se usa en pacientes, digamos, reumáticos, en pacientes que tienen cardiopatía severa, que pueden operarse, son excepcionales. Pero en general lo que se hace es operar. En este caso, como vemos acá, se hace una cirugía en la cual se va a poner, digamos, placa, una placa de tornillo, como se ve en la imagen. El abordaje que se usa habitualmente en nuestra fractura, no habitualmente siempre, mejor dicho, es el abordaje posterior. Como se ve acá, es el abordaje universal de codo que llama por nosotros. A veces se hace osteotomías inclusive del orégano, en este caso es el ixo, para hacer, digamos, la colocación de esa placa. Se coloca placa y tornillo. Si ustedes ven acá, ¿cuántos tornillos son ahí? Observen, miren, es un hueso que no es tan grande, es un hueso pequeño, no tiene como una placa, dos placas, tres placas, inclusive. ¿Por qué creen que es? ¿Para qué será? Podría explicarlo por tres tornillos aquí, tres acá. Va a darle rigidez. Para eso, para que yo al día siguiente el paciente diga, no, el codo sin ningún problema. Si yo veo a un paciente, le hago una cirugía de fractura de esta, similar a esta, y le digo, ¿sabes qué? No vas a todo porque ya está terrible. Está mal, ¿verdad? O sea, se hizo lo que no había que hacer. Entonces, tengo que ver al paciente para que al día siguiente mueva el codo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Los pacientes de física, ¿cómo logro eso? Bastante conmigo. Vean ustedes las placas, la comparen la radiografía, digamos, de la meseta tibial mucho complejo y comparen con esta. Siempre las de codo llevan más conmigo. Voy a decir que por qué razón, porque yo necesito que ese codo se mueva, digamos. ¿Por qué razón? Porque me voy a evitar la rigidez. ¿Se escucha arriba o está hablando? A ver, ¿ahora se escucha mejor? Sí. El tratamiento no quirúrgico, como les digo, es excepcional. No siempre se hace tratamiento quirúrgico. Muy rara vez, de repente, cuando el paciente te llega a una cirugía o cuando hay condiciones médicas que impiden. En este caso, por ejemplo, los pacientes reumáticos. Un paciente reumático, para esa cirugía necesitas dos cosas. Uno, anestesia general. Y necesitas un tubo de hidroceálico que le pongan un tubo al paciente. Pero estos pacientes a veces tienen su pulsación a nivel de la columna cervical, pero están así, dobladitos. Entonces, hay el riesgo, digamos, de que se le luce la columna cervical es peor. Los pacientes se pueden desvalidar, se lo movilizan al paciente. Entonces, a veces no hace ninguna cirugía con los pacientes. Con esos pacientes se terminen avanzando, no se suele operar. Entonces, en ellos se hace ese tratamiento, la bolsa de hueso que les decía. Como ustedes ven acá, básicamente lo que se le hace es un cabestrillo, se le deja unas 4 o 6 semanas y luego se le suelta, ¿no? Y a ver qué sucede. A ver qué sucede, ya me lleva un movimiento de los que llega ahí. Ahora, ¿por qué, digamos, para ellos está bien? Porque normalmente su enfermedad de ellos es degenerativa, entonces se va a restar la evolución de las articulaciones. Entonces, ellos ya están como programados a que su rango de movimiento se ve llegado a determinado más. ¿Y es lo que le va a dar esto? Entonces, no va a haber mucha diferencia con otro modo probablemente.
Si le pongo, digamos, un tornillo, esta placa, se va a desprender. Eso yo he visto alguna vez que le ponía un tornillo y ponía el tornillo y a medida que vayas haciendo, digamos, compresión con tornillos, el tornillo se va formando, se rompe. Entonces, hay calidad de hueso en esta forma, ¿no? Y lo que te va a hacer básicamente que tú, de repente en una semana o 15 días tienes alguna revisión después, tengas que retirar todo. Entonces, en estos casos, digamos, para el paciente con AR o para el anciano, digamos, para el anciano hablamos de un anciano de 80, de 5 años que tiene una altura de talento de edad, 6 millones, creo que decía, ¿no? Las rodillas bisagras. Esas rodillas bisagras son una bisagra, te permite presionar este deporte, te permite hacer como supinación también. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que pasados 5 años, el paciente está condenado, digamos, a hacer una revisión con una rodilla. Otra. Ese es el problema de la constitución. Entonces, salió a un paciente de 30 años de peligro. ¿Por qué razón? No se empieza a mejorar, pero el paciente con una fractura no se puede, un paciente de 40 años no se puede poner. ¿Por qué? Porque lo vas a condenar, digamos, a que sea revisado el crédito a los trabajadores. Estas órdenes son muy buenas en la funcionalidad. Le pongo la cosa y estoy bien, mañana le retiro todo. Función del completo. Pero es parcial. Para gente o para pacientes romanos. No es para pacientes romanos o para pacientes romanos. No debería usarse. Existe en el Perú los que tenemos son de la iglesia brasileña, que son de mala calidad, se rompen o se desaparecen, se desarrollan. Pero es una que tenemos. Lo que les decía, ¿no? El problema es la sobrevida, la noticia de más o menos 5 o 7 años, la tasa de revisión de la noticia es altísima, 30 años, y hablamos de gente, digamos, de 25 años. Entonces, ¿quiénes sobreviven a esta fase? Se los pacientes con altísimo riesgo. ¿Por qué? Por su actividad íntima, ¿no? Muy pobre su actividad íntima. ¿Cuáles son las complicaciones, digamos, de estas fracturas? Podemos decir, digamos, hablar específicamente, ¿no? de los milagros del implante. Como tiene mucho fierro, como se puede ver bastante elemento mecánico, y adicional a eso, pues, es un hueso estructural, ¿no? Entonces tú te faltas también. Y a veces te apoyas en la mesa y te cortas con una estructura sólida, muy doloroso. Entonces estás obligado a entrar a retirar ese implante, cuando ya los ojos se quieren. Entonces ese es un problema, los huesos implantes. Entonces por lo general el paciente se opera y luego tiene que retirar el implante. De la consolidación es raro que no consolide, pero se han observado casos digamos, de ausencia de consolidación cuando la fijación ha sido pobre. O sea, en vez de poner, digamos, 10 conmigo, puse 5, porque yo lo veía bastante bien, y al día siguiente tengo el brazo, y lógicamente 5 conmigo de a menos seguridad que 10. Pasa eso. De la consolidación básicamente porque tú usaste un implante inadecuado, usaste el conmigo de manera inadecuada. Las infecciones son rarísimas, pero existen, son muy raras. Existen más en las expuestas de fondo, pero estructuras cerradas por lo general no he visto. Y lo que hablamos de indicadores de troscópica, en este caso, son bastante frecuentes. Yo he visto como esos 5 o 10 casos, que son agresivos, son terribles. En unas 2 semanas debo ver pacientes, no lo van a ver, un paciente operado de foro con posibilidades de dolor. Limita el movimiento. Acá se ve, ¿no? Como se ve la imagen, se ve prácticamente como que hubiese crecido huesos. Entonces, esas son las complicaciones en este tipo de fracturas. Lo que les hablaba, ¿no? Las otras fracturas de punto de vista. ¿Por qué pusieron, digamos, al B3 ahí? Por toda la explicación. Si son distintas estas fracturas. La fractura de capitero y la fractura de la torre son diferentes. Se comportan de manera diferente. ¿Ustedes han escuchado hablar de la cubilectomía? La cubilectomía es una cirugía que se usaba hace años atrás,
paciente al día siguiente estaba funcionando de manera normal, sin dolor, sin nada. Perfecto. Entonces, con esa premisa, digamos, con esa premisa es que cuando hay fracturas de capitel, en algunos lugares sacan esto. O sea, como está roto, lo retiran. Porque hay antecedentes, digamos, casi funciona como una peritonita. Igual al día siguiente el paciente está con el codo, sin problema, y sin dolor, nada. ¿Cuál es el problema? Que a futuro, digamos, lo que va a hacer es que la cúpula radial va a migrar a proximal y va a tener problemas en la piel. Lo que se llama el famoso cúbito cruz, va a ser cúbito cruz. Pero hablando de antes, hablando de 5 o 10 años de promedio, así que de repente será un equipo que no sabe decir. Cuando ya se dé cuenta de que tiene problema en la muñeca, y entonces va a más para hacer un poco. Pero se usa como opción de tratamiento. Y esa es la cúpula retrógrada, que les decía que son diferentes. Porque si ustedes se dan cuenta, la irrigación también es diferente. El capitel tiene una irrigación que ingresa por la parte posterior, digamos, para su nutrición. Si se dan cuenta, el capitel de sí mismo es casi una irrigación, es terminal. Entonces, si se fractura el paciente, ya es una cirugía, digamos, más adecuada para que sea posible, corre riesgo de cruzarse, se puede cruzarse, ¿no? Y por lo tanto, te da reacción inflamatoria, dolor, rigidez y vuelve, digamos, a ciclo vicioso de mismo. Voy a hacer troca, lógicamente, pues acá se ve una articulación. Acá básicamente está el que se en partida, y acá se ha fragmentado su totalidad. En estos casos yo tengo un entorno bastante alto. Entonces, no tiene nada que ver con la fractura de la lateral, y la fractura de la troca, como se ve acá, que para su tratamiento necesitan abordajes diferentes. Se hace un abordaje anterior, un poco más complejo, se hace un abordaje, digamos, intervasos intermedios, como se llama, como se ve acá en la figura, se evalúa, se extrae el fragmento y se ponen unos tornillos sin cadena, son tornillos especiales, que van a ir enterrados, digamos, en el tejido, para que no genere ninguna fricción, digamos, cuando haga entonces, es una forma más de hacer fracturas de distal, que son, digamos, muy ajenas a lo que es la pared. Básicamente son completamente articuladas. ¿Qué pasa si no la tratas? Si no la tratas, básicamente te va a generar el problema con dolor y rigidez. Y la dosis comprobada. En este caso, cuando está siendo tratado, observe que esa rigidez, ¿no? ¿Cuántos grados de presión tendrá? ¿A cuántos grados de presión llega? 90, ¿no? Con desciende, más o menos 45, 50, ¿no? El rango de movimiento 30 grados. El rango funcional de movimiento son 100 grados, para hacer todas las actividades necesito 100 grados, porque ese paciente tendrá 40, ¿no? Entonces, eso se llama rigidez articular. Entonces, lógicamente acá el paciente está discapacitado. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Doctor, ¿por qué la prótesis solamente dura 7 años de codo? Prótesis de codo. ¿Por qué dura 7 años más? Pero les dije al inicio les dije, ¿se acuerdan que les dije al inicio? La asimetría de la torta. Ya lo quieras. O sea, bueno, cuando estaba yo parado así, con su vida, y luego hago mirar hacia acá. De forma natural, el brazo se va hacia mediano, se va hacia aquí. De lo que está lateral, se va hacia aquí. De forma natural. O sea, no es que cruzar. De forma natural va así. Y eso se debe a esta asimetría de la torta. A esta asimetría de la torta. Y la prótesis más que eso, la prótesis simplemente es una bisagra. Es como un tubo rígido que simplemente flexiona y extiende y no te permite hacer este movimiento. Entonces, cuando tú estás, digamos, cuando tú tienes la prótesis y vas a hacer tu actividad, lo normal es que tu brazo te lleves así, lleves
Y mientras más haga, lógicamente se va a formar más rápido. Pero eso dura poco tiempo. Por esa simetría. Y yo, lo que les decía, no hay ninguna prótesis que haya simulado eso. Lo que ustedes van a ver, digamos, en la literatura que tuvo es básicamente la prótesis del codo, las totales, parciales, bisagra, compuesta, no dura mucho. Por eso es una estructura, digamos, ultra congruente y asimétrica.